buenas noches. Ahí voy. Hola, buenas noches. Un gusto saludarles. Y hoy estaremos viendo un tema muy interesante que le pusimos por nombre el árbol. Y vas a ver que nos va a parecer muy interesante porque es algo que por lo menos de manera personal yo no había razonado las cosas de esta manera y ahora te va a poner a pensar un poquito más eh, respecto al tema que estamos viendo de la conciencia. Y estuvimos estudiando respecto a Génesis capítulos 2 y 3. Estuvimos viendo Génesis capítulo 2, versículo 17, en donde Jehová Dios le dice al hombre: mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora te voy a invitar a que me acompañes al capítulo 3, versículos 11. Vamos a estar revisando aquí un poquito respecto a estos versículos de Génesis. Versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Algunos piensan que Satanás fue el que les dijo a Eva y Adán que estaban desnudos, pero realmente no hay evidencia bíblica de esto. Otras personas piensan que fue Dios quien les dijo en Génesis 3:11, cuando les menciona: ¿quién te ha hecho saber o quién te dijo, según las traducciones, que estabas desnudo? Pero en realidad Dios no les dijo a Adán y a Eva que ellos estaban desnudos. Entonces, ¿de dónde obtuvieron la información? ¿Cómo es que ellos sabían que estaban desnudos? ¿Cómo sabían que tenían que esconderse de Dios? Y sobre todo, tener miedo, como lo estamos viendo aquí en el versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Bueno, en el versículo 10 dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y entonces Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y en realidad esto es un punto muy importante, porque cuando la serpiente seduce a Eva y empieza a tener esa conversación con ella para empezarla a hacer pensar de una manera diferente. Dios había creado un ambiente perfecto, un mundo perfecto para el hombre. Y hablamos del hombre refiriéndonos a la mujer y al hombre, al sexo femenino y masculino, ¿sí? Dios nunca había rechazado al hombre, Dios no les había hecho ninguna amenaza para hacerles sentir temor. Entonces, más bien había razones para que ellos sintieran reverencia por Dios, para que ellos sintieran honra, honor, pero no para que ellos tuvieran miedo, así como ellos nunca habían hecho nada malo, ¿verdad? O sea, hay que pensar un poquito más allá de lo que tradicionalmente pensamos. Ellos nunca habían experimentado temor, ellos nunca habían experimentado ningún rechazo, ningún castigo de parte de Dios. Entonces,
¿De dónde obtuvieron esa información? ¿De dónde obtuvieron ese conocimiento? Y entonces el Señor en el versículo 11 es por eso que les dice, has comido del árbol del cual te mandé no comieses, o que no comieras. Entonces, cuando ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos intuitiva y automáticamente reconocieron su desnudez, su pecado y su fracaso. Y entonces, de esa manera inmediata, es que sobrevino a ellos ese temor, esa vergüenza, y es entonces que cosieron delantales y se escondieron de Dios cuando les habló. Tenemos que pensar un poquito en esto, porque hemos escuchado que probablemente diferentes versiones, que probablemente Adán y Eva tenían algunos vestidos de gloria, algunas vestiduras de gloria, ropas de justicia, en donde probablemente ellos de alguna manera no se daban cuenta que estaban desnudos. Pero en realidad cuando la palabra dice que estaban desnudos es porque estaban totalmente sin ningún una ropa que les cubriera, tal como lo dice Génesis 2:25, que dice la palabra, y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, ¿de dónde salió ese temor y esa vergüenza y ese quererse cubrir? Dios sabía perfectamente que ellos estaban desnudos, pero Él nunca se los mencionó. Eh, ellos no tenían una conciencia de desnudez, no tenían una conciencia de pecado, de temor, ni de vergüenzas. Entonces, ¿qué es lo que sucedía en la creación del hombre? ¿Qué es lo que sucedió? Pues bueno, estas escrituras nos enseñan que entonces aquí pudiéramos hablar que hubo un inicio de la conciencia, y la definición de la conciencia es una percepción de la moralidad respecto al comportamiento personal, al conocimiento de lo bueno y de lo malo, que impulsa al individuo a actuar moralmente. Entonces, cuando ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es la conciencia, la definición de la conciencia es una percepción de la moralidad respecto al comportamiento personal, el conocimiento de lo bueno y de lo malo. ¿Te fijas cómo es tan interesante que cuando ellos comieron de ese árbol, fue en ellos instantáneamente que se despertó esta conciencia? ¿Y qué diríamos? ¿Que el hombre entonces tenía conciencia o no tenía conciencia? Vivía en un estado de inconsciencia probablemente, en donde ellos en su estado de inconsciencia referido a esto, a que su todo era la presencia de Dios, a que su deleite, a que sus ojos estaban puestos en la presencia de Dios, en lo que estaban viviendo constante y continuamente en esa relación con nuestro Señor y con nuestro Dios. Entonces, es por eso que ellos no se avergonzaban, es por eso que ellos no tenían una conciencia de vergüenza, una conciencia de pecado, una conciencia de lo malo, porque ellos permanecían en esa totalidad de sus pensamientos, de su ser, de su corazón, sus ojos. Todo lo que ellos eran era simple y sencillamente ver hacia la gloria de Dios. Y entonces, esta es una enseñanza para nosotros,
Porque si tú te fijas al día de hoy, nuestra conciencia es la que nos lleva a que estemos en situaciones en nuestra vida en donde tengamos conflictos respecto a nuestra vida personal, en que sí hice bien las cosas, si no las hice. Es que esto no lo hice bien, es que probablemente pude haber cambiado y es que probablemente pude haber hecho las cosas de diferente manera. Empezamos a juzgar y a ver a las personas, empiezas a ver qué es lo que pasa contigo mismo, qué necesitas, eh, qué deberías de hacer. Y entonces también nos distraemos respecto a fijar y centrar nuestra atención en lo que Dios y su palabra nos enseñan, en lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, en su obra redentora en la cruz del Calvario. Y entonces esa conciencia, esa percepción del comportamiento personal, en donde empiezas a ver qué bien y qué mal, te mete en conflicto y viene la depresión y viene la tristeza y viene el enojo y viene el desacuerdo, vienen las diferencias, vienen las divisiones, hablando en todo ámbito y en todo tipo de divisiones y de problemas. Y esto te lleva a que tu conciencia te ponga en una situación en donde si no estamos enfocando nuestra mirada, nuestro corazón, los ojos de nuestro corazón, no estamos enfocados correctamente en la palabra de Dios, en lo que Dios quiere que aprendamos de Él, en quiénes somos en Él y lo que Él es en nosotros, entonces sí vas a poder irte hacia una evaluación constantemente de la conducta, de tus emociones, de tus pensamientos, pero te puedes inclinar hacia el lado negativo, hacia lo que es malo, y entonces es ahí en donde se deriva pues la vergüenza, el temor y todo aquello que quiere traer muerte para la vida del hombre, todo aquello que quiere traer una conciencia de pecado, y entonces eso te lleva a tener todos aquellos problemas en los cuales por lo general el creyente, el cristiano, no estoy hablando de aquel, como lo menciono constantemente, que es incrédulo, que no ha reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y entonces esto es para ti, para mí, esta enseñanza, porque a ti y a mí nos corresponde llevar a la gente salvación, llevar un comportamiento personal con esa capacidad de juzgar, pero en la manera correcta, con esa capacidad de evaluar constantemente nuestras vidas entre el bien y el mal, pero dirigiéndonos hacia donde Dios quiere que vayamos, hacia ese proyecto personal, hacia aquello que Dios tiene preparado para tu vida como un propósito. Y entonces Dios todo lo conoce. No hay nada que podamos esconderle. No hay nada en donde tú y yo podamos decir que porque traemos unas lindas ropas puestas, vamos a esconder algo del Señor o le vamos a ocultar. Porque traigamos el mejor peinado o el mejor maquillaje o los mejores lentes, algo le vamos a ocultar al Señor. Así es que esta conciencia debe de generar en nosotros el inclinarnos hacia ese caminar en el ministerio positivo del Espíritu Santo, en donde tú y yo tenemos que saber que como no hay nada oculto para el Señor, por su obra completa, perfecta y terminada en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él ya ha perdonado todos nuestros pecados, que nos ha sanado en la cruz del Calvario, que Él lo dio todo por nosotros,
tú y yo lo único que tenemos que hacer es no avergonzarnos, es no tener temor. Pero ¿cómo vamos a permanecer en este estado de conciencia? Pues única y exclusivamente por contemplar lo que la palabra habla de nosotros, por permanecer en esa transformación de nuestros pensamientos renovados, para que entonces podamos constantemente en nuestro día a día comprobar esa buena voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta para nuestras vidas. Y aunque diríamos que el día a día pudiéramos pasar algunas situaciones, cuando tú te inclinas hacia la palabra de Dios, vas a poder ser más que vencedor. Vas a poder caminar en ese sentirte libre, en ese sentirte victorioso, en ese sentirnos plenos, porque estamos admirando la gloria de Dios a través del conocimiento de su palabra, a través de saber que Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario, que todo nos fue concedido por gracia, por medio de la fe en lo que Él hizo por nosotros, y entonces podemos apropiarnos de esas grandísimas y maravillosas bendiciones, como dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 2 al 10, en donde tú y yo tenemos que disfrutar de estas bendiciones, sabiendo que formamos parte de la naturaleza divina. Pero todo esto se deriva de poder acertadamente disfrutar de esa gracia y paz que nos sean multiplicadas a través del conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué diríamos aquí? ¿Hacia dónde nos vamos a inclinar por pensar si es el árbol del conocimiento del bien y del mal el que creó la conciencia en la humanidad? Y entonces, porque Dios no iba a convivir con el hombre y le iba a estar instruyendo, enseñando, hablando de que te debes de portar bien, tienes que acatar mis órdenes. El Señor solamente les dio una instrucción, ellos la escucharon y así permanecieron firmes y lo hicieron hasta que vino el engaño que Satanás quiso traer a través de Eva y hacerlos finalmente tener esa conciencia del bien y del mal, para que finalmente ellos pecaran y pagaran las consecuencias del pecado. Pero vamos a continuar con los siguientes versículos que nos sigue diciendo en Génesis 3, 22 y 23. Entonces el Señor Dios dijo: He aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Cuando el hombre y la mujer tuvieron esta conciencia, tuvieron que ser expulsados para que no tomaran también del árbol de la vida y que vivieran para siempre, sino que, por así decirlo, ellos como consecuencia de el mal, de no haber sido diligentes y obedientes con lo que Dios les había ordenado, pues fueran excluidos por su pecado de tomar de este árbol de la vida.
Y fíjate lo importante del árbol de la vida. Te voy a invitar a que me acompañes a Apocalipsis, capítulo 22, versículos 1 y 2. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aquí la palabra nos está hablando qué es lo que produce el árbol de la vida, que básicamente, pues ya sabemos, confieren la vida. Comer de sus hojas confieren la vida. Y eso es algo que va a suceder para la eternidad. Si ellos hubieran comido del árbol de la vida, aún con todo lo que hicieron mal, que pecaron, y si hubieran comido del árbol de la vida, pues ellos hubieran en esa condición continuado viviendo, pero mal. Entonces, el participar del árbol de la vida es para vivir en la eternidad, y entonces Dios tuvo que traer como un balance aún ahí en el huerto, en donde puso ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces es ahí en donde de cierta manera, en esta primera parte de la vida del hombre, en donde Dios seguro es que Él conocía que aunque Él había creado al hombre de una manera perfecta, a su imagen y a su semejanza, Él, él sabiendo que les había dado libre albedrío, tuvo que saber que iba a tener esta situación en donde les daría una conciencia para que los enseñara a distinguir entre el bien y el mal, aunque ellos fueron echados del paraíso. Y entonces, cuando esto sucedió, fueron abiertos los ojos, como dice en Génesis 3:7, que dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a 2 Corintios 5:7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. La conciencia te hace que te enfoques en ti mismo. La conciencia te hace consciente de lo que tú haces, de lo bueno, de lo malo, de todo aquello que pudiera estar a tu alrededor, y aún de lo que hacen los demás, para que veas como en este punto importante en donde ellos habían estado desnudos durante todo el tiempo, y entonces cuando fueron abiertos sus ojos, como le dice Génesis 3:7, pues pudieron darse cuenta y vieron que estaban desnudos. Entonces ellos estaban tan conscientes de Dios, pero de repente, cuando no obedecieron, cuando desacataron las órdenes de Dios, ellos
pudieron verse a sí mismos y entonces se distrajeron y empezaron a ver lo natural. Dice la palabra que tú y yo y el creyente hemos sido llamados a andar por fe, a vivir por fe, no por vista. Este era el estado de conciencia o de inconsciencia en el que el hombre estaba en el paraíso, cuando estaba solamente absorto en el Señor, en su vida con Dios, en lo que les había sido concedido. Pero aún aquí Dios tenía un plan, ¿sí? Porque de alguna o de otra manera, pues diríamos, ¿qué caso tendría entonces crear este árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal en el huerto, si Él ya sabía que esto iba a suceder? Y Dios nos creó de una manera tan perfectos, en donde Él tenía que darnos libertad para servirle por voluntad propia, porque si no, de lo contrario, no seríamos libres, sino alguien que tendría que ser obligado a servirle, obligado a obedecerle. Y recuerda que tú y yo, nosotros, los que hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, andamos por fe y no por la vista. No tenemos una conciencia, aunque estamos en un mundo natural y tenemos muchas situaciones. Cuando estamos enfocados en la palabra, el andar por la fe es estar meditando en su palabra y entonces dejar que ejerza una función positiva en nuestras vidas, en donde al llegar al punto en el que llegaron Adán y Eva a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y esto trajo una consecuencia para el hombre, para toda la humanidad, de una conciencia del bien y del mal. En este punto nos lleva a que tú y yo reconozcamos que necesitamos un Salvador, que sin Él no podemos vivir. A ese punto es a donde debemos de ir y de llegar tú y yo respecto a la conciencia, de saber que en todo Dios tiene un plan perfecto. Nada queda fuera de lo que Dios ha planeado para la vida del hombre, para la vida del creyente, para la vida de aquellos que hemos sido llamados, que hemos sido escogidos y que hemos sido salvos por gracia. Te voy a invitar a que me acompañes a Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Y aquí vamos a ver algo muy interesante. Dice, y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban en el libro de la vida que pertenece al Cordero, que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Dios sabía que íbamos a pecar y que Jesús se iba a convertir en ese Cordero inmolado. ¿Te fijas cómo desde Génesis hasta Apocalipsis, en todo el contexto de la palabra, desde un inicio hasta lo último, Dios ha tenido un plan perfecto, un propósito? No hay nada que esté fuera del control, que quede excluido. No hay nada que Dios no haya contemplado para que tú y yo estuviéramos aquí en este momento, para que la salvación de Jesús se manifestara a este mundo. Pero dice aquí la palabra muy claro que el Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo.
O sea que ya estábamos en los planes de Dios. No pienses que no hay un motivo, que no hay una razón para tu existencia, que no hay nada más que pueda suceder en tu vida mejor, porque a lo mejor ya piensas que ya pasaron muchos años, que estás fuera de tiempo, que no estás en la edad perfecta, que quizá la oportunidad pudo haber sido antes y ahora no. Pero si tú te fijas cómo Dios es tan congruente, es tan poderoso, tan grande, tan excelente, tan maravilloso, porque tenemos que detenernos y meditar al respecto en cómo es que mucho antes de que Él nos creara, Él ya lo había planeado todo. Y Jesucristo ya había aceptado el plan de Dios que tenía para venir y para redimirnos. Esto es poderoso, esto es maravilloso, porque si tú usaras tu imaginación y pudieras ponerte en el lugar de Dios y estuvieras en el proceso de crear al hombre, de pensar todo lo que pasaría y que se rebelaría contra ti y que quieren y que no quieren y un sinnúmero de problemas como el holocausto, como la impiedad, como el odio, como el dolor, como el diablo ha traído engaño al hombre y ha traído la mentira también del divorcio, la separación, todo aquello que ha causado sufrimiento al hombre. Si tú usaras tu imaginación y además todo lo que ha afectado a la raza humana, sinceramente, ¿crees que lo hubieras creado? Probablemente no, después de saber todo el dolor que el hombre iba a causar. Pero déjame explicarte que la única manera en que Dios pudo pesar todo esto en su balanza, de crear a la humanidad, de amarle y que Jesucristo diera su vida por nosotros, es porque Él nos vio a ti y a mí en este momento, en este lugar, en este día a día, buscándole de todo corazón, en ese estar tratando de ir más allá, de tener esa intimidad con Él, de descubrir más de Él, de disfrutar de su vida y de poder estar en esa maravillosa plenitud de Cristo. Y entonces Él decidió que todo el dolor y el sufrimiento por el cual pasó valía la pena. Y eso es maravilloso, porque déjame decirte que lo que determina el valor de algo es el precio que alguien está dispuesto a pagar por este. Y Jesucristo determinó el valor que tú y yo tenemos, porque Él pagó el precio de la cruz por ti y por mí, para que alcanzáramos redención, para que hoy fuéramos lo que somos, para que existiéramos y que tuviéramos lo que tenemos. Yo creo que eso es más que suficiente para que cada día de nuestras vidas sean maravillosas. Podamos pensar positivamente, podamos vernos bajo la expectativa de Dios y podamos imaginar nuestras vidas en una vida en Cristo, en una vida en la plenitud de Dios y disfrutar de esas grandísimas y maravillosas promesas como aquellos que somos partícipes de la naturaleza divina. Y entonces, aprecia lo que eres. Determina tú mismo el valor que tienes por lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y si lo pudiéramos decir, cada uno de nosotros tenemos que decir, ¿qué es lo que Cristo hizo por mí? ¿Qué valor me dio para estar dispuesto a pagar en la cruz del Calvario? Y entonces que usemos nuestra conciencia de la manera positiva, en la manera en que reconozcamos que necesitamos
disfrutar y vivir de la salvación, pero también poderla compartir con todos aquellos que la necesitan. Amén. Pues muchas gracias por conectarse, que Dios les bendiga, que pasen buenas noches. Señor, te damos gracias por tu palabra y hoy declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Dice tu palabra que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén. Que Dios les bendiga. Que pasen buenas noches.